Hola, muy buenos días. Te damos la bienvenida este domingo a esta transmisión virtual a través de Facebook Live. Torre Fuerte Iztapalapa te invita a estar con nosotros durante una hora transmitiendo la palabra de Dios, y vamos a dar inicio con una alabanza en el nombre de Jesús que han preparado para todos nosotros. Así que damos inicio y bienvenido en el nombre de Jesús. Bienvenido seas a la casa del Señor. La palabra de Dios dice que es mejor estar un día en su casa que vivir fuera de ellos. Hoy vamos a celebrar a nuestro Dios y Padre Jesucristo, declarando que el Espíritu de Dios se mueve hoy sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, en el poderoso nombre de Jesús. Espíritu de Dios.
gracias a Dios, el Espíritu Santo, el invitado principal, que llene esta casa de su gloria, de su presencia, así como el lugar en donde tú estás, que se llene ese lugar de esa presencia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, de su gloria, de su gracia, de su amor, de esa paz que sobrepasa pues todo entendimiento. Y en el nombre de Jesús, que sea una mañana de ministración, una mañana de bendición, una mañana donde damos gracias a Dios que nos podemos reunir. Ahora las iglesias, ¿verdad? Son muchas, salieron de 4 paredes, y la iglesia pues eres tú, tu familia, ahí donde estás recibiendo esta transmisión. En el nombre de Jesús, que Dios nos cubra con la sangre del Cordero, con esa sangre preciosa, que Dios nos bendiga en gran manera. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la palabra. Hemos cantado alabanzas al Señor, hemos preparado ya nuestro corazón también, ya dejamos por un momento las actividades, y bueno, vamos a tomar la palabra, una palabra que esperemos nos dé esa fortaleza para toda una semana, esa fortaleza de crecimiento espiritual y de fe. Le doy la bienvenida al pastor Euclides y buenos días, pastor. Buenos días, pastora, buenos días a todos ustedes, que Dios les bendiga. Me da gusto saludarles en este domingo maravilloso, domingo muy bonito, soleado, ¿verdad? Y qué bueno que gracias a Dios que están con nosotros nuevamente. Gracias a Dios por este servicio dominical. Y bueno, vamos a empezar en el nombre de Jesús con una palabra que seguramente el Señor ha dado, ¿verdad? Para que nosotros de alguna forma, ¿verdad?, seamos alimentados espiritualmente, y por otro lado, bueno, que nos ayude también a limpiar, ¿verdad?, de alguna manera nuestro caminar en el Señor. Así es, y queremos saludar, darles un abrazo, ¿verdad?, virtual, y en el nombre de Jesús es una bendición poder leer su nombre. Les bendecimos, les amamos. Hilaria García Romero, buenos días. A Sánchez Sulamita, Rosalía Alvarado, Margarita Cepeda, a María José Velázquez, Ariel Pérez, Alejandra Jaimes, Marisol Martínez, Cristóbal Elizabeth, Isabel Pérez Rosales, César Trejo Martínez, José Humberto Ramírez, Lilu Ponce, Juan Ramírez, Oscar García López, Clara Mendoza, Lupita Martínez, también Rosa León, Benjamín Hernández y Indira Vázquez. Sabemos que hay más personas, nada más mencionan que hay más personas mirando este video, pero no aparecen sus nombres. Esperemos que en un momento aparezcan, pero les saludamos, les bendecimos. Dios sabe quiénes somos los que estamos reunidos en este momento. Y bueno, en el nombre de Jesús, vamos a dar inicio a la palabra en el nombre de Jesús. Claro que sí. Vamos a escuchar en esta mañana, vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, que aprendamos a oír la voz de Dios. Esto es importante porque ciertamente cada uno de nosotros, ¿verdad?, hemos aclamado en oración. Seguramente conocemos la oración, que es una plática directa con Dios. Es decir, sabemos perfectamente que pues no podemos estar repitiendo, ¿verdad?, oraciones que alguien escribió y que están escritas nada más porque obviamente eso es autónomo, no es auténtico, pero a la vez es de una manera repetitiva y por supuesto no sale del corazón. Entonces, claro que la verdadera oración transforma y cambia, porque sin lugar a dudas cada uno de nosotros tenemos una plática directa con el Señor, y cada vez que hemos platicado con Él, nosotros, si la pregunta sería, ¿has escuchado la voz de Dios? Dios te ha hablado a través de tus sueños, a través de voces, a través de personas, a través de ministros que tal vez en su momento, ¿verdad?, te han dado alguna palabra y que probablemente sea la palabra de Dios. Y si nosotros no sabemos aprender a oír la voz de Dios, esa es la gran importancia, ¿verdad?, de aprender a oír la voz de Dios, pastora. Sí, a veces creemos que el no escuchar la voz de Dios así audiblemente, pues es porque no lo merecemos o nos hacemos alguna observación negativa hacia nosotros, pero no. El Señor habla de muchas formas. El Señor habla a través de una alabanza, a través de una prédica, a través de un consejo de parte de Dios, a través de la Biblia, de muchas formas. A través de la oración, cuando pone paz en el corazón, y así está uno lavando los trastes, ahí el Señor te puede hablar porque sientes de parte de Dios esa paz y esa respuesta, a lo mejor algo que estabas pidiendo. Entonces el Señor habla de muchas formas y vamos a escudriñar la palabra esta mañana. Claro que sí, el libro de Ezequiel, vamos a empezar aquí con el libro de Ezequiel, capítulo
37, verso 13 y verso 14. Ezequiel capítulo 37, verso 13, y verso 14. Y dice así la escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras tierras y sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán y los haré reposar sobre nuestra tierra. Yo lo que estoy entendiendo a través de esta palabra quiere decir que, sin lugar a dudas, cada uno de nosotros, ¿verdad?, hay dentro de nosotros un espíritu que nos mueve. Es decir, antes de conocer a Cristo, muchos de nosotros estábamos en un espíritu. Y pues sin lugar a dudas, ¿verdad?, ese espíritu nos movía a como Él quería. Por supuesto, cuando llegó la vida de Dios, por supuesto, Dios vació de su espíritu en nuestras vidas para que a la vez nosotros ya viviéramos y tuviéramos vida, como dice la Escritura. Es decir, Jesús lo dijo claramente: estáis muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. ¿Por qué dice que están muertos si estaban vivos? Bueno, obviamente su espíritu, su espiritualidad estaba muerta, sin lugar a dudas, porque su espíritu, el espíritu que ellos se movían era el espíritu de su carne, era el espíritu que les estaba dando, ¿verdad?, el espíritu del mundo, que les estaba dando, sin lugar a dudas, esos pensamientos. Ahora, la pregunta es: ¿qué espíritu mueve a la gente que está dentro de la iglesia? ¿Qué espíritu está moviendo muchas ocasiones a la gente que está ya en las casas, en la iglesia? Y que sin lugar a dudas cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad?, esta forma tan tremenda en la que nos comportamos. Porque en muchas ocasiones la misma gente que está dentro de la iglesia se sigue moviendo a través de espíritus que no es el espíritu de Dios. Mucha gente que aún está dentro de la iglesia y aún dentro de su casa y aún dentro de su hogar están lastimando a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos, y normalmente ya no es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios puede que esté en la iglesia, puede que de repente está en la unidad del cuerpo de Cristo, pero llegando a la casa, ¿verdad?, a lo mejor se rompe, a lo mejor se acaba, ¿verdad?, porque tomamos otro espíritu, otra forma de espíritu. Por eso es que vemos y notamos claramente que aquí, ¿verdad?, de alguna manera nos podemos dar cuenta que es un espíritu diferente el que mueve a las personas. Por eso no todos, de alguna manera, aunque estamos en la iglesia, no todos llegamos a tener ese espíritu que es verdadero de parte de Dios. Por eso aquí en Ezequiel habla claramente, ¿verdad? Dice: sabrán que yo soy Jehová cuando abra los sepulcros. Es decir, estábamos muertos en delitos. Dice: y los saque de sus sepulturas, pueblo mío. Es decir, sigue hablando, insistiendo que estamos muertos. Dice: y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán y les haré reposar sobre nuestra tierra. Un muerto no reposa en la tierra, por supuesto. Un muerto de alguna manera ni sabe nada, dice la Escritura, pero claramente está hablando en alusión a aquellos que estábamos muertos en pecados y delitos y que ahora nos ha dado la oportunidad de tener una vida nueva en Cristo Jesús. Pastora Ana María. Sí, bien cierto. A veces vemos colonias, ¿verdad? Vemos ciudades formadas por muchos hogares, pero ciertamente a veces nos preocupamos mucho en cómo se ve nuestra casa en lo exterior, pero abriendo la puerta que hay dentro, está el Espíritu Santo de Dios por cuanto hay un cristiano, o realmente dejamos al Espíritu Santo de Dios siempre a un lado y tenemos otros espíritus. Son nuestras acciones quienes determinan si tenemos al Espíritu Santo o no lo tenemos, porque un espíritu pudiera ser también un espíritu de ira, un espíritu de contienda. Hay muchos espíritus que a la verdad a veces decimos: es que yo no puedo con este carácter, pero hay que entregar ese espíritu, hay que sacarlo dentro de nosotros. ¿En qué momento ese espíritu tomó control de nosotros? Hoy en Cristo Jesús podemos decir que tenemos esa autoridad y podemos sacar esos espíritus, tener una liberación y tener al Espíritu Santo morando en nosotros. Que seamos humildes, ¿verdad?, al reconocer si todavía estamos siendo manipulados por esos espíritus que no son de Dios, y podemos pedirle ayuda a Dios, que nos ayude esta mañana. Primero Dios, se siente una unción de guerra, una unción en donde en el nombre de Jesús está el Señor obrando esa liberación en su pueblo, en Torre Fuerte, Iztapalapa. Así que vamos a estar conscientes y ser humildes para reconocer delante de Dios que necesitamos ser liberados y liberadas esta mañana.
Gracias, pastora. Fíjate que en este pasaje acabamos de leer que Dios tuvo que cambiar el espíritu que prevalecía en su pueblo, es decir, ese espíritu estaba en su pueblo. Imagínense ustedes, por eso es que me refiero a la iglesia de Cristo, porque en cierta manera este espíritu y lo de Ezequiel que acabamos de leer, claramente nos está hablando que el pueblo de Dios, es decir, sí, que tremendo, el pueblo de Dios, el pueblo por el que Dios de alguna manera entregó la salvación y todo, finalmente es el que más tenía este tipo de problemas. Lamentablemente ellos son los que de alguna manera transgredían la ley, estaban vagando en confusión, tenían el espíritu del mundo, porque, vamos a decirlo así, Dios tuvo que quitar el otro espíritu de su pueblo, el espíritu que sí estaba en su pueblo. Era idolatría, era falsedad, era mentira, era engaño, era odio, eran resentimientos, eran amarguras, eran muchas cosas, entre ellas, ¿verdad?, que se habían contaminado el pueblo de Dios. Y muchas veces como pueblo de Dios nosotros nos contaminamos con todos los alrededores, con la atmósfera que se mueve alrededor nuestra, y muchas veces salimos contaminados. ¿Qué tipo de amistades tienes? ¿Qué tipo de amistades tenemos? Muchas ocasiones, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, cuando nos juntamos con personas que de alguna manera todo el tiempo dicen groserías, obviamente que en muchas ocasiones se nos sale la grosería, hablamos la grosería, decimos cosas incoherentes, hablamos cosas que lastiman muchas veces a nuestro hogar, en la familia. El problema está que no solamente en la iglesia llevamos ese mal, esa contaminación, sino que la llevamos en el corazón. Y el problema está cuando nosotros nos paramos en la iglesia, ¿verdad?, o en la casa, y lamentablemente empezamos a despotricar, ¿verdad?, en cierta manera. El problema grande, y que veo yo aquí en la escritura, es que también somos pueblo de Dios, también nosotros, al igual que el pueblo al que Ezequiel habló, pero en este caso ahora nos habla a nosotros, porque también somos el pueblo de Dios, pero cuando Dios nos encontró en el mundo, estábamos en otro espíritu diferente. Y mira lo que dice la escritura para comprobar esto. Recuérdense que nosotros tenemos que tener siempre una base bíblica para hablar lo que estamos hablando. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que teníamos un espíritu diferente, y vamos a ver cuál es. Efesios capítulo 2, verso 2. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, verso 2. En los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que el espíritu que yo tenía, el espíritu que tú tenías, era de desobediencia a Dios. Por eso es que somos tan diferentes a veces al otro pueblo, ¿verdad? Al pueblo que hace lo que se le pega la gana, se emborrachan, toman, fuman, andan de aquí para allá, ¿verdad? Se comportan como hijos de chita, brincan de una liana a otra y andan de aquí para allá. Y nosotros pues más moderados, más tranquilitos, caminamos por la banqueta, ¿verdad? Y seguimos ciertas reglas que nos manda la escritura. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas nosotros fuimos rescatados de la potestad del aire, de los hijos de desobediencia que llevan un espíritu diferente al de nosotros. El problema está cuando estamos dentro de la iglesia, cuando ya recibimos a Cristo y lamentablemente, ¿verdad?, seguimos trayendo en nuestro corazón esta clase de espíritus. La palabra nos lavó a través de la administración a los que ciertamente nos acercamos al Señor, ¿verdad? Nos lavó a través de la administración, y con la llenura del Espíritu Santo nos fueron lavando, nos fueron quitando aquel espíritu inmundo que habitaba dentro de nosotros para darnos el espíritu de vida de parte de Dios, ¿verdad? Y Dios nos dio su espíritu, el que provocó el cambio. Seguramente habrá gente que seguramente en algún momento me llegó a ver cuando era joven, y yo la verdad lo he dicho, ¿verdad? Y es vergüenza para mí, pero gloria para Cristo. Yo tomaba mucho y parecía pelota, ¿verdad? Rebotaba en las calles, en las esquinas y por todos lados. Imagínense nada más a qué grado. Pero gracias a Dios, Dios me liberó, me sanó, me restauró a través de la administración, a través de su palabra maravillosa. Y ahora nosotros debemos preguntarles cuáles son los deseos y las intenciones que hay en nuestros corazones al acercarnos a Dios. Por ejemplo, hay gente, y sin querer hemos visto, que en muchas ocasiones se acercan a Dios, pero solamente como un acto religioso, solamente como que algo que nos pueda ayudar, ¿verdad?, a cambiar, que cambien mis hijos, que cambien mi esposa. Yo de lejecito los veo y como que no somos muy claros en ese sentido. Otros más se acercan a Dios para ganar un lugar, para presumir que son alguien, para presumir que tienen un lugar, para aprovecharse muchos otros de la gente, lamentablemente, ¿verdad?, para sacar provecho de la gente incluso al hacer esto, ¿verdad? Quieren estar en eminencia, quieren lograr un lugar, quieren llegar a tener algo, y lamentablemente
qué es el espíritu que habita en muchos de nosotros. Por eso al hacer esto nos va a ayudar a definir cuál es el espíritu que en verdad nos está moviendo. Ahora que estamos mirando este estudio pequeño, estamos viendo ciertamente qué tipo de espíritu nos mueve a nosotros, pastora. Podemos mirar que este tipo de espíritu es el que nos va a incitar a hacer cosas de acuerdo a ese espíritu, ¿verdad? Si es de rebeldía, vamos a ser rebeldes, aunque estemos en la iglesia, vamos a ser rebeldes, vamos a tener odio, aunque estemos en la iglesia, vamos a tener amargura, aunque estemos en la iglesia. Creo que el llenarnos de Dios consiste en la determinación que nosotros tenemos o tengamos ante la palabra de Dios, el por qué me reúno en un lugar donde está la palabra de Dios, por qué yo creo en Dios, ¿verdad? Y no de una forma religiosa, sino de una forma donde sé que es un Dios vivo, donde sé que Él me puede cambiar, donde sé que Él me puede renovar, donde sé que así como me encontró muerto o muerta en delitos y pecados, Él me ha regresado a la vida, pero en mí consiste el que yo quiera seguir estando viva, alineándome a la voluntad y a los consejos de Dios. Porque es triste ver, por ejemplo, en Ezequiel que estamos leyendo, que dice la escritura que tuvo una visión donde el Señor lo levantaba y lo llevaba a ver lo que estaban haciendo las personas dentro de sus casas. Y dentro de nuestras casas nosotros somos libres de tomar la decisión que queramos y hacer lo que queramos. Pero qué bonito va a ser que Dios esté sobre todas las cosas, que en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro hablar esté Dios, que hagamos lo posible, que nos esforcemos por vivir su palabra, por ser obedientes, por estar alineados a la bendición de Dios. Y podemos mirar que aún siendo cristianos, a veces al entrar en nuestra casa, llevamos los espíritus o nos están esperando, tal parece, porque no los queremos sacar de casa, no los queremos sacar de nuestra vida. Y eso es triste, porque ahí es donde nos hacemos religiosos, donde realmente nada más vamos a la iglesia o seguimos a Cristo de una forma, sin meterme, sin que me pida que cambie, sin que entregue yo esos espíritus que no son de Dios. Creo que Dios nos permite tener una liberación, una sanación, que seamos libres de esas ataduras, de ese pasado, de esa forma vana de vivir, y que podamos caminar en bendición, con obediencia a Dios, con esa forma de clamar a Dios y de decirle: Señor, te necesito, en esa oración, en ese clamor, en el nombre de Jesús, pastor. Gracias, pastora. Pues efectivamente, ¿verdad? Recordemos que cada uno de los creyentes, cada uno de nosotros, tú que estás en tu casita, tú que nos estás mirando desde allá de tu casita, en el hogar, donde quiera que te encuentres, recordemos que tú y yo somos administradores de Dios, administradores del reino. No nada más el pastor, no nada más el hermano que tiene, que toca, no los hermanos que cantan, no los hermanos que enseñan, no, sino también cada uno de nosotros somos administradores del reino. Así es como nos marca la escritura que somos. Y nosotros, desgraciadamente, ahora si yo te hiciera la pregunta: ¿qué has hecho del reino que se te entregó? ¿Cómo lo estás administrando? ¿En verdad lo estás trabajando o solamente hiciste como aquel siervo infiel que guardó, verdad, ciertamente los talentos que Dios le dio para no comprometerse con el patrón, con el dueño? Y lo mismo hacemos con Cristo. A lo mejor Dios te dio el arte de enseñar, a lo mejor Dios te dio un arte maravilloso que sería a lo mejor de cantar, de alabar, de enseñar, de predicar. Probablemente Dios te ha dado muchos dones y talentos, pero ¿qué has hecho con ellos? Si tú fueras de alguna manera Jesús y estuvieras aquí presente, ¿qué dirías de la gente que está a tu alrededor? Ciertamente estarán pagando la factura de lo que están haciendo. Primera de Pedro capítulo 4 dice así: puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, ustedes también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Es decir, que Cristo borró el pecado, ¿verdad? Gracias a su poder, gracias a que Él pudo de alguna manera, ¿verdad?, vencer el pecado, gracias a su bendito esfuerzo, a su maravilloso sacrificio y amor por cada uno de nosotros. El verso 2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahí ya se refiere a nosotros, ahí ya está hablando de nosotros, para que no vivamos el resto de nuestras vidas, ¿verdad?,
prácticamente en la carne. Eso es lo que está diciendo en particular, que cada uno de nosotros ya no vivamos, ¿verdad?, conforme lo que resta de nuestra vida desde que recibí a Cristo en pecado, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En pocas palabras, si yo recibí el Evangelio a los 20, tengo que aprender en un momento dado a vivir el Evangelio desde los 20 años. Si yo lo recibí de niño, tengo que aprender a vivir el Evangelio. Si yo lo recibí a los 40, a los 50, a los 60 años, vamos a caminar en el Señor, haciendo la voluntad de Él, porque ciertamente recordemos, el verso 3 nos acaba diciendo algo más. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es decir, que en el tiempo pasado tú y yo agradábamos a los gentiles, a la gente que te decía, o te tomas una o eres mandilón en tu casa, ¿verdad? Y por supuesto aquellos se tomaban una, se tomaban dos, y al rato ya lo veías rebotando como el pastor en aquellos años. Bueno, no era pastor en ese tiempo, pero andando, dicen, lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones idolátricas. Vean ustedes verso 4. A estos les parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el desenfreno de la disolución y os ultrajen. Es decir, que no caminamos como la gente del mundo. Por eso es que la gente del mundo de repente inmediatamente sabe que ya tú lees la Biblia, sabe que ya tú no eres el mismo de antes, inmediatamente te tachan. Ah, no, es que tú eres aleluya, ¿verdad? Tú eres hermanito. Ah, no, es que mira, porque no corremos a la par con ellos, porque ellos desgraciadamente están corriendo, pero otro camino, están corriendo otro lugar, pero ellos darán cuenta. Oye lo que dice el verso 5, capítulo 4, verso 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Se recuerdan que hemos hablado ya del trono blanco? Ahora que estamos viendo la asamblea de los justos. Pues bueno, ahí se presentarán todos aquellos que no corren conforme al corazón de Dios, que tienen el otro espíritu, y lamentablemente hay dentro de la iglesia también gente que no corre en ese espíritu. Y ellos darán cuenta, dice el verso 5, al que esté preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Este es Cristo. Verso 6, porque esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero que vivan en espíritu según Dios. Vean ustedes, el evangelio fue predicado precisamente, ¿verdad?, para que los muertos, es decir, tú y yo que estábamos muertos, nos predicaron el evangelio, nos dio vida, para que nuestro espíritu, ¿verdad?, esté según Dios en espíritu de sanidad. El verso 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y que hemos sido llamados para servir el reino. Entonces el problema más grande que vemos aquí es que existen varios espíritus que están afectando a la iglesia de Cristo, a las familias. Cada persona, a veces somos lastimados, ¿verdad?, por este tipo de espíritus, y que no nos permiten ser una iglesia pura y sin mancha, que no nos permiten ser un cuerpo de Cristo sano, que no nos permiten ser un cuerpo de Cristo, ¿verdad?, prácticamente limpio por la bendita sangre del Cordero. Entonces vemos estos espíritus que están afectando, ¿verdad?, están afectando a la iglesia y al creyente. Eso es lo más tremendo de todo, que están prácticamente, ¿verdad?, afectando a la iglesia y a cada uno de los creyentes. Bien decía la pastora Ana María hace un momento, y bueno, vamos a platicar un momento. Adelante, pastor. Sí, yo recuerdo que yo estaba muerta en delitos y pecados, ¿verdad?, así como nos encontró el Señor. Pero cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento resucita nuestro espíritu. Es tremendo lo que sucede. Al confesar que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, resucita nuestro espíritu, es decir, el Señor nos saca de esa muerte espiritual y nos trae a la vida. Pero ahí empieza a veces el estar luchando con los pensamientos. ¿Será bueno esto? ¿Cómo voy a dejar esa forma de vivir? Y cuando yo decido también bautizarme, ahí también tiene un paso muy importante en nuestra alma, que es donde están los sentimientos. Resucita nuestra alma. Por eso decimos, es importante que recibamos a Cristo, pero también que en cuanto podamos hay que bautizarnos, porque de esta forma el Espíritu Santo, nosotros estamos confesando que queremos al Espíritu Santo en nuestras vidas. No es tan fácil que estos demonios o que estos espíritus den libertad al Espíritu Santo, ¿verdad? Es una lucha constante, pero por eso la importancia de escudriñar la palabra. ¿Qué nos está hablando el Señor? Y en cada palabra que nos da el Señor
se nos abre la mente, reconocemos muchas cosas, nuestra vida a través de la luz que es la palabra empieza a tener un discernimiento diferente, y a veces lo que no creíamos que teníamos, la misma palabra nos confronta y vemos que sí nos hace falta renunciar a esos espíritus, cambiar nuestra vida y que el Señor empiece a tomar control de nuestra vida. Y empezando a tomar control de nuestra vida, empieza a cambiar la atmósfera de nuestra casa, la atmósfera de donde estamos nosotros, sea en el trabajo, sea en nuestro negocio, sea en el mercado, sea en donde estemos. Y empieza el Señor a obrar en gran manera. Por eso la importancia de reconocer que si también voy a la iglesia, yo tengo que reconocer que de mí depende llevar al Espíritu Santo, o voy acompañada de ese pasado, de esos espíritus que me hacen estar muerto en pecados y delitos. Y a veces esos espíritus, a veces yo misma provoco, ¿verdad? Que Dios no me limpie, aún estando en su iglesia, que Dios no me limpie, que no limpie mis vestiduras ni mi corazón. ¿Por qué? Porque me aferro, porque nada más voy a juzgar, porque nada más voy a estar inquieta, nada me parece. Entonces creo que la palabra de Dios es para que nos vaya limpiando, nos vaya sanando, vayamos teniendo al Espíritu Santo en todas nuestras áreas, en nuestra forma de pensar, de hablar, de vivir. Y creo que en el nombre de Jesús Dios es perfecto, porque el único que juzga es el Señor, y nos dé todo el tiempo, ¿verdad?, de prepararnos una vez que le hemos conocido, para estar en sus caminos, para estar en sus pensamientos, para estar en sus planes, para caminar por donde Él va, y que procuremos el cambio total de nuestra vida para bien. Hoy es el tiempo de buscarle, hoy es el tiempo de escuchar su palabra, que esta nos llene de fe, que esta vaya abriendo nuestros ojos espirituales, porque a veces es bien difícil, decimos, es que yo no hacía nada malo, es que yo donde estaba, pues también era de Dios, ¿verdad? Pero vemos que en una idolatría, vemos que el practicar de una forma consciente e inconsciente la hechicería, la brujería, el ir a las limpias, el ir a esos lugares, pues es porque esos espíritus los tenían controlados. Pero hoy ha venido la luz a nosotros, que es la palabra, la revelación, y nos está sacando de esos valles de sombra, nos está sacando de esos pactos de muerte, nos está sacando de esos lugares donde prácticamente había concupiscencia, habían pecados, y el Señor lo que quiere es que cambiemos de vida. Estamos en un reino, decía el pastor, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios entregó a nosotros como embajadores de la gloria de Dios, ¿verdad? Como esos embajadores o administradores, ¿verdad? Porque todo es de Dios. La vida que tenemos, los hijos que tenemos, el matrimonio que tenemos, todo es de Dios. Entonces solamente somos administradores, así que no hay que creernos los dueños del mundo y de decir yo no necesito de Dios, ¿verdad? Creo que somos solamente administradores hasta de nuestra vida, y un día vamos a dar cuentas delante del Señor. Entonces es importante que nos preparen como administradores, que nos prepare el Señor para poder administrar bien lo que Dios está poniendo en nuestras manos, que es desde nuestra vida, nuestra salud, a nuestros hijos y todo, ¿verdad? Todo lo que tenemos. Hasta decíamos, el hecho de traer llaves significa una responsabilidad. Una llave es una responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos, pero recordemos que también somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, pero también de la gloria y del reino de Dios. Así que todo es por misericordia, todo es por gracia lo que Dios nos está dando. Gracias. Así es, bueno, vamos a empezar con esta pequeña lista porque ya se me pasó el tiempo, pero miren ustedes que el egoísmo es algo de lo que primero se tiene dentro de ese es el primer espíritu que vemos hoy. Mateo 6:33 nos dice Jesús, buscad primeramente el reino y su justicia y todas las cosas te serán añadidas. Es decir, que para que Dios te pueda bendecir, primero tienes que estar en el reino, tienes que tener el reino de Dios en tu corazón, tienes que tener el reino de Dios muy presente en tu vida, porque si no, de otra manera no llegarán las bendiciones de Dios a tu vida. Si tú no entras al reino, si sigues viviendo un pie en el mundo y viviendo y permitiendo que estos espíritus entren a ti, si nosotros estamos conscientes de nuestro llamado, sigamos el ejemplo de Cristo en particular. No vamos a tener actitudes egoístas en nosotros para con la gente, ¿verdad? Muchas ocasiones, en los vecinos, en la familia, en la familia espiritual, en la iglesia, ¿verdad? Normalmente llegamos a ver, incluso en la iglesia ha sucedido muchas ocasiones que la gente luego, a mí no me
ponen, ¿por qué no me ayudan? ¿Por qué no esto? ¿Por qué yo no? Todo yo, y empezamos a ver, ¿verdad?, que el egoísmo de alguna manera empieza a entrar en el corazón y lamentablemente es contagioso, porque el día de mañana yo le digo a ella va y le platica a otro y a otro y a otro, es que dice fulano que así y así, pero si yo estoy en el Espíritu de Dios, yo no admito chismes, yo no admito nada de egoísmos en mi vida, ni que hablen de los demás, y entonces paro ahí y freno en el nombre de Jesús con todo esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues cuando me presto a escuchar y yo también empiezo a correr el rumor, simplemente que me contaminé y también me dejé contaminar y continúa el chisme y va pasando de boca en boca y no falta quien le añada un poquito más. Me dijeron esto, pero lo otro, y al ratito es un chismeraje tremendo, y lamentablemente muchos de nosotros caemos en él, desgraciadamente, ¿verdad? Y a muchas ocasiones dejamos de mirar los intereses de Dios para ver nuestro propio interés, a veces por destruir a una persona que tal vez esté caminando bien, esté haciendo las cosas bien. Vamos a ver el segundo espíritu, que es codicia. Efesios 4, 22, 24 dice así: en cuanto a tu manera pasada de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévate en el espíritu de tu mente, y vístete del nuevo hombre creado según Dios. Es decir, si yo ya dije que verdaderamente estoy en Cristo, no debo de admitir lo que estábamos diciendo hace un momento, no debo de admitir el espíritu del mundo que me trae. Ya lo vimos el primero, que sin lugar a dudas es la codicia, ¿verdad? La codicia, pero también el egoísmo. Entonces, la codicia, ¿qué es de alguna forma? ¿Verdad? El principal pecado que tiene América Latina y todos sus gobernantes normalmente es la codicia. Lo hemos visto con los gobernantes que han pasado en nuestro país, que han lastimado la economía, se han robado millones y millones y millones, y la gente nunca está satisfecha con lo que tiene y siempre quiere tener más. Es decir, que siempre tratan de alguna manera de continuar con ello, y lamentablemente, así como es en las altas esferas, es en las más pequeñas, ¿verdad? También incluso un obrero puede estar en la casa haciendo un pequeño robo hormiga, llevándose las cosas de la empresa, del trabajo o algo por el estilo. Lamentablemente, ¿por qué? Porque vemos que nos ha dominado un espíritu diferente, un espíritu del mundo, y lamentablemente eso nos está provocando. Por eso solamente se puede ser libre de la codicia cuando tomamos, ¿verdad?, la decisión de despojarnos de nosotros mismos y de rendir esta área delante de Dios. Si no rendimos esta área delante de Dios, es decir, que si yo no reconozco que estoy mal, por supuesto no voy a estar mal. A alguien le puedes decir: mira, hermano, no está correcto lo que estás haciendo, mira, no está bien lo que está pasando, y si la persona se obstina, pues bueno, se le advirtió. Pero más sin en cambio, hace ratito la pastora mencionaba, ¿verdad?, que muchas veces nos creemos jueces nosotros, y es verdad, tomamos el lugar que solo a Cristo le corresponde. El único juez que puede juzgar a la gente es Cristo. Es decir, nosotros solamente exhortamos con la palabra, pero no estamos señalando a nadie en particular. Muchas veces dicen: lo dice por mí. No lo digo ni por ti ni por nadie, simplemente que es la palabra de Dios, y esto es lo que de alguna manera va a los corazones. Vamos a hablar rápidamente de la ira. Proverbios 15:1: la respuesta blanda quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así que uno de los principales conflictos que enfrentamos normalmente en la sociedad es que las personas viven afanadas y afligidos también, que se convierten en seres iracundos, ¿verdad?, siempre irritables. Me ha tocado cuando voy manejando, de repente te haces un movimiento así, de repente algo así, y de repente cuando sientes el de al lado, el taxista te aventó el carro, ya se te paró enfrente, ya te empezó a decir de cosas desde su ventanilla, y ya vemos a la gente irritable, con conflictos tremendos, por supuesto, afligidos, que nos convierten, ¿verdad?, en esos seres iracundos, siempre irritables. Pero los hijos de Dios debemos de tomar y aprender a tomar esta actitud diferente ante la ira, y recordando lo que nos dice la palabra de Dios. Leímos la palabra que dice: la respuesta blanda quita la ira. Sucede que cuando alguien empieza a discutir en la casa, levanta la voz, el otro la levanta, por supuesto aquello se vuelve un caldo tremendo, y empieza el peleadero, el griterío, y por supuesto el ambiente se tensa y empieza a haber hasta golpes incluso. Mas la palabra áspera, dice, hace subir el furor. Así que si hablamos con una persona que de pronto está gritando y le empezamos a contestar suavemente, tranquilamente, con paciencia, ¿verdad?, que la persona va a quedar prácticamente desarmada, porque se va a dar cuenta que no le están siguiendo el juego. Y lamentablemente ese es un espíritu también, el de la ira. Ahí está otro espíritu que se llama de pleitos y de contiendas. Vemos 1 Corintios 6:7.
Así que, por cierto, es ya una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? En este pasaje aprendemos prácticamente, ¿verdad?, que si somos servidores del reino, cada uno de nosotros, tú eres servidor del reino, yo soy servidor del reino, nuestra actitud debe ser diferente, pues podemos encontrarnos de la siguiente manera: en medio de un valle de huesos secos, para darles la vida de Cristo, es decir, que probablemente estemos viviendo en una colonia donde no haya cristianos que dejen un buen testimonio, pero bien en medio de un valle de huesos secos, y ser nosotros parte de esos huesos secos a causa de nuestra actitud. Qué cosa tan tremenda. Tú puedes ser aquel que lleve vida a los huesos secos si llevas un buen testimonio de vida y haces las cosas correctamente conforme a Dios. Pero si yo soy peor o igual dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de los amigos, sin lugar a dudas, entonces yo también soy un hueso seco que necesita la vida de Cristo. En ese valle de los huesos secos, entonces, puede ser tu vecindario, tu área de influencia, a lo mejor eres jefe, a lo mejor eres líder, y jóvenes o señoritas o señoras o señores a lo mejor te siguen, y el mundo, ¿verdad?, se mueve en base a la lógica y a los razonamientos. Así se mueve el mundo, un espíritu diferente. Pero el reino de Dios se rige por principios bíblicos gobernando los corazones de los creyentes. Y ese espíritu maravilloso nos lleva a tener una actitud diferente ante estos problemas. Vamos a ver la última, la número 5, que son las circunstancias. Recordemos rápidamente que cuando David enfrentó al gigante, las circunstancias eran adversas para él, ¿verdad? Porque David no estaba capacitado para ser un guerrero, él era pastor, y de repente se encuentra con un guerrero profesional, para colmo es gigante, es enorme, una espadota, probablemente un escudote. Imagínense ustedes pues cómo se iba a defender David ante un hombre preparado para ello, y de repente nos encontramos un pastorcito con su mochilita aquí pegada al cuerpo, con 5 piedritas y una onda de pastor nada más. Era todo lo que tenía, y por supuesto muchos lo menospreciaron. Todo el mundo seguramente se tapaba los ojos y decía: híjole, lo van a matar, se lo van a echar a Davidcito, ¿verdad? Adiós David. Y muchos ya se habían despedido, otros ya estaban pensando en hacerle sus pompas fúnebres, cuando de repente, ¿verdad?, no se esperaban. Aquel pastorcito humilde, sencillo, desde lejos le grita a aquel hombre y le dice: el Dios del cielo te entregó en mis manos para vencerte, yo te voy a vencer. Agarra la onda, suelta la piedra y sin lugar a dudas le pega en la frente, ¿verdad? Yo creo que fue como una bala que entró directamente y lo mató. Acabó con él, con ese hombre que estaba físicamente capacitado, pero David pudo enfrentarlo porque tenía una convicción de quién era el Dios en el que él estaba sirviendo. Él estaba convencido quién era el Dios que verdaderamente, ¿verdad?, lo había llamado. Así que no permitas que el espíritu de las circunstancias sea el que te mueva. Es que yo no puedo porque no tengo estudios. Es que yo no puedo porque no tengo dinero. Es que yo no puedo. Dice la escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, claro que lo puedo en el nombre de Jesús. En Cristo Jesús soy más que victorioso. Contra todos los pensamientos que nosotros tenemos negativos, Dios nos habla correctamente para que tengamos un pensamiento de Cristo y sepamos vencer y derrotar al enemigo. Y la última dice contaminación, ¿verdad? Es el espíritu de la contaminación, que ya lo decíamos hace un momento, cuando yo me dedico a hablar y empezar a meter injurias, y de pronto me presto para escuchar al otro, y el otro que está, le añade, ¿verdad?, a la información. Sin lugar a dudas, al ratito yo también le añado, y al ratito ya llega y es una bola tremenda de nieve que llega directamente sobre una persona que nada más hizo un pedacito así, que probablemente falló, pero que es así chiquitito, pero cuando llega al final, llega una bola terrible de nieve, porque nos dejamos contaminar. Por eso no permitas que el espíritu de la contaminación de los que te rodean te envuelva. No permitas, en el nombre de Jesús, porque tú eres un hijo de Dios. Ezequiel 37:3 dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Esto nos señala que debemos aprender a oír la voz de Dios antes que la voz de los hombres, ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando escuchamos a los hombres nos llenamos de palabra, pero palabras sin sentido. Cuando la gente está criticando: no ese pastor, no esa iglesia, ya no hay Espíritu Santo, ahí no nos mueve Dios, no, que no sé qué tanto. Sin lugar a dudas son palabras huecas, que tarde o temprano, dice la Escritura, que de toda palabra ociosa que se hable se dará cuenta en el día del juicio final. Recuerda que todas las palabras
que nosotros decimos están siendo grabadas en el libro de la vida del Cordero de Dios, y nosotros daremos cuenta. Lo más terrible es de que muchos de la iglesia también estarán en el trono blanco delante del Señor dando cuentas, porque no todos, ¿verdad?, llegarán a la presencia de Dios. Por eso esa palabra será la que nos guiará y nos sostendrá en medio de las circunstancias, y no permitiremos ser contaminados por las palabras de otros. No permitas que las palabras de otros te contaminen y a la vez contaminen a tu familia y a ti. Por eso es necesario que aprendamos a preguntarle a Dios qué es lo que quiere decirnos a través de su palabra. Cada consejo que salga de nuestra boca debe estar basada y respaldada por la palabra de Dios. Esto es muy importante, porque no podemos dar la palabra del mundo, sino que tenemos que darle la palabra de Dios para que les sane, los ayude, los fortalezca. Y no podemos dar consejos u opiniones a personajes, sino que somos llamados a dar consejo en base a la palabra. Y por último, dice aquí Proverbios 18, 20, 21: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Lo que hables finalmente es lo que te va a atar o lo que te va a soltar en el nombre de Cristo. Lo que decíamos hace un momento, si yo digo soy un fracasado, soy un perdedor, me estoy atando y la muerte seguramente llegará sobre mí. Aquella gente maldiciente que de pronto empieza a hablar y maldición y maldición y maldición, y el resto simple y sencillamente se está atando a la muerte. Pero nosotros que conocemos al Señor y al Rey de Reyes y Señor de Señores, sabemos que el poder de la vida y de la muerte están aquí en tu lengua, en ese pequeño miembro que tienes entre tus dientes. Ese pequeño miembro llamado lengua es el que nos ayuda a hablar bien definitivamente delante de Dios, o definitivamente hablar mal, y eso nos va a condenar también. Tengamos mucho cuidado en ello. Consejo final: si quieres el camino de la vida, vive la palabra y no te dejes llevar por ninguno de estos espíritus que solo destrozan a los que los poseen, lamentablemente. Pastora Ana María. Sí, estos espíritus están por todos lados, muchos están con nosotros y nosotros los portamos, pero hay esos espíritus que llegas a algún lugar y ahí están y te están esperando, y si tú aceptas lidiar y convivir con ellos, así va a suceder, porque estos nos van atrapando, estos nos van cegando, estos nos van quitando toda voluntad de continuar en los caminos del Señor, porque hacen que ignoremos o que perdamos esas ganas de buscar el reino de Dios. Pero creo que el Señor nos habla esta mañana y nos dice que somos administradores del reino de Dios, y el reino de Dios está aquí en la tierra. El reino de Dios es respaldado desde los cielos, desde ese lugar donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y es un reino muy especial que está poniendo al alcance de nosotros para podernos auxiliar, para poder crecer en ese reino, para poder disponer de lo celestial, para que nuestras palabras tengan ese respaldo desde los cielos y podamos, en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder, cancelar todo aquello que sabemos que nos está afectando. Reconozcamos si tenemos ese espíritu de pleito, ese espíritu de hablar mal de la gente, ese espíritu de ira, ese espíritu de codicia. Creo que delante de Dios podemos sincerarnos y decirle a Dios que necesitamos renunciar en el nombre de Jesús a todos esos demonios, a todas esas cualidades malas que tenemos, ¿verdad? Y creo que esto cambiará también nuestra forma de vivir, porque empezaremos a vivir en un mundo donde hay bendición, donde hay paz, donde empezamos a mirar que ya no hay tanta contienda, que ya puedo descansar mejor, que mis caminos están prosperando, que ya no hay tanto pleito por todos lados, porque todo nos alcanza. Todo lo que lanzamos, todo lo que sembramos, tarde o temprano vamos a cosecharlo. Empecemos a sembrar cosas buenas, que tomemos cosas importantes del reino de Dios y que vayamos ahora cambiando esa tierra, ¿verdad? Que esa tierra sea de bendición y que esa tierra sea donde plantemos cosas del reino celestial. Somos administradores, así que todo lo está poniendo Dios en nuestras manos. Nos está confiando, ¿verdad?, el que nosotros debemos de cambiar nuestra vida. Y bueno, queremos en el nombre de Jesús, casi ya se termina el tiempo, pastor, concluir. Sí, pastor. Claro que sí.
pues creo que hasta aquí, ¿verdad?, llega este consejo de parte de Dios, sin lugar a dudas a todos nosotros, para que no nos dejemos contaminar. Primeramente, que vemos que es un espíritu, el de la contaminación. Por eso es que de alguna manera es tan pegajoso, es tan tremendo, cuando alguien suelta palabra para no edificar, sino para destruir, y lamentablemente se va llevando, los demás se enteran, y al ratito se hace un chismeraje, y a través de ese, lamentablemente hay rupturas, desapariciones, hay muchas cosas que van entrando en el corazón de la gente. Pero si tú y yo estamos firmes dentro de la palabra de Dios, sin lugar a dudas nada de esto nos moverá. Conozcamos la palabra de Dios, que es lo principal, y sepamos verdaderamente cuando una persona deja ver normalmente, ¿verdad?, que todos estos espíritus hay en su corazón. Cuando vemos que cada persona tiene estos espíritus que acabamos de ver, sin lugar a dudas esa persona está fría en el espíritu y está muerta espiritualmente. Por eso es que se comporta de tal manera. Lo que nosotros necesitamos es estar vivos por medio de la palabra de nuestro Dios y vibrar en el nombre de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Pastora Ana María. Así es, y reconocer que el vivir en Cristo es estar esforzándonos en vivir y obedecer su palabra. Si yo ya llevo caminando años y nomás no cambio, pues creo que siempre es bueno reconocer nuevamente a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, permitirle a Dios que obre en nuestras vidas y ser más sensibles al Espíritu Santo y a la voz de Dios, y reconocer lo grandioso, lo maravilloso que Dios está confiando en nosotros, que es el mismo reino celestial, el que está poniendo en tu vida y en mi vida, y hay que aprovechar, hay que echar mano de todo ello, porque en el nombre de Jesús, decía, hay un poder tremendo, un poder contra todo aquello que nos ha contaminado, y que podemos ser personas diferentes para bien de nosotros y para el bien de nuestra familia. Recordemos que somos administradores de nuestra vida y también de todo lo que Dios está poniendo en nuestras manos y ha puesto en nuestras manos. Y queremos darle gracias a Dios también por la vida de Verónica Jaramillo, por su familia, por Gloria Nácar, Guadalupe Martínez y Rosa León, Víctor González, Esmeralda Cepeda, Rahab Mesa, el pastor Manuel Pérez González, pastor Aris Rodríguez, Rebeca Cortés, Santos Hernández y Felipa y Mario. Y hay otras personas que aparecen nada más que están mirando, pero no aparecen sus nombres. Les bendecimos en gran manera también, en el nombre de Jesús. Claro que sí, muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve oración para ser despedidos, y aquí sí continuamos. El próximo martes damos la conclusión de la Asamblea de los Justos, primeramente Dios, ¿verdad?, con la parte número 7, que es el reino celestial de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Primeramente Dios, que ese es el objetivo nuestro, de llegar a estar con el Padre en vida eterna completamente allá, ¿verdad? Así que primeramente Dios, ahí estaremos con nuestro Señor. Así que esfuérzate, estos son los últimos tiempos, seguramente estamos viviendo tiempos difíciles, pero nada imposibles en el nombre de Jesús. Jesús nos puso la muestra para continuar y salir victoriosos en el nombre de Cristo. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en el nombre de Jesús, y te pido por cada persona, Señor, que hemos visto la transmisión, Señor, y que seguramente, Padre, en esta palabra, mi Dios Todopoderoso, nos has hablado, bendito Rey, que haya espíritus que se mueven aún dentro de las iglesias, dentro de las familias, y que han lastimado, dañado a cada persona, a cada familia, Señor. Sabemos que el tema es más extenso, Señor, pero ciertamente lo tenemos que resumir, bendito Dios, por el tiempo. Pero hoy, Padre, quiero bendecir a mis hermanos, a mis hermanas, Padre, en el nombre de Jesús, hasta donde se encuentren, bendito Dios, y que tu Santo Espíritu, mi Dios, los guíe a llevar en el nombre de Jesús esa fortaleza, ese ánimo, en el nombre de Jesús, para cada persona, para cada hijo, para cada mamá, para cada familia, para cada hogar, Padre, que se fortalezcan en tu presencia, en tu bendito nombre, mi Dios, y que podamos alcanzar, bendito Dios de la gloria, la meta poderosa de estar, Padre bendito, viviendo contigo. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Cancelo sombras de muerte, lazos de muerte, espíritus de muerte sobre la familia de Cristo. Cancelo también, bendito Dios, tomando la autoridad que tú me das, Señor, en el nombre de Jesús, toda enfermedad en el nombre de Cristo, y declaro el Espíritu Santo de Dios, bendito Padre, morando en cada familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues muchas gracias, que Dios te bendiga. Pastora Ana María. Sí, que Dios nos bendiga a todos en gran manera, que Dios nos permita en el nombre de Jesús renunciar a todos esos espíritus, y declaramos en el nombre de Jesús que no tiene parte ni suerte en nuestras vidas ni en nuestras generaciones, y que vamos a ser sabios y prudentes
para, en el nombre de Jesús, estar cuidando que esos espíritus no lleguen a nuestra vida. Y si están, echarlos fuera en el nombre de Jesús y nos declaramos benditos y bendecidos por la sangre de Cristo. Amén. Gracias a Dios, que Dios te bendiga. Nos vemos el martes y el jueves entre mujeres. Que Dios te bendiga, 8 de la noche, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Bendiciones.